¿Por qué estudiar filosofía? Una introducción para principiantes desde un principiante. A saber de ustedes, en este momento llevaré unos 3 meses estudiando la licenciatura de filosofía, siendo junio del 2024. Antes de esto llevaría cerca de un año estudiando de manera independiente, con un texto aquí, un video por allá, algún libro más grueso de vez en cuando, pero que por supuesto no lograría terminar. Tengo unas cuantas razones para hacer este trabajo. Una de ellas es documentar las motivaciones que me llevaron a estudiar filosofía en forma, sin saber si voy a terminar la carrera, que de entrada es en línea, lo cual dificulta los procesos de aprendizaje, sobre todo para resolver dudas. Así que más vale que mi creencia de que los maestros sobran para aprender, al menos la mayoría de las veces, sea cierta. Aunque la verdad es que una de las primeras cosas que noto como motivación es el gusto por saber más, de ver más allá de lo que se dice textualmente, de criticar con más argumentos, de analizar desde diferentes puntos de vista, de enriquecer el lenguaje para poder usar palabras incomprensibles, encontrar huecos en diferentes lugares donde hace falta explorar. Tengo gustos muy variados. Alguna vez quise ser músico, así que estudié algunos libros de teoría musical de métodos específicos para mi instrumento, el bajo eléctrico, y ya desde este punto había algo que me empujaba a rascar un poco más hondo. Pude haberme quedado con sacar covers de mis canciones favoritas, sin aprender escalas, armonía musical o cualquier otra cosa, pero había que ir más profundo. Así que en la teoría fui encontrando muchos de los matices que hacen a la música algo más que una experiencia estética. Intenté estudiar ciencias de la comunicación, por aquello de que la música me iba a matar de hambre. Dentro de una época ilusa donde creíamos que existían carreras o profesiones que no te iban a matar de hambre. Cuánta ilusión era vivir así. Pronto me aburrí y lo dejé para volver a intentar hacer música. En este nuevo intento me convertí en un alcohólico que veía 4 veces. En este nuevo intento me convertí en un alcohólico que bebía unas 4 veces a la semana y que necesitaba 3 para descansar de las horribles crudas que me daban. Después de varios blackouts, vómitos y arrepentimientos, un 21 de julio del 2012 bebí por última vez la cerveza más deliciosa que haya existido en la historia, fría, amarga, con sal y con limón. Como si no fuera suficiente, se me ocurrió la grandiosa idea de iniciar nuevamente mis estudios en ciencias de la comunicación. Me cuesta trabajo entender cómo mi madre aguantaba tal nivel de estupidez. Supongo que tenía que ver con mi manera de articular las palabras, porque por los hechos les prometo que mis acciones eran más bien mediocres. Para colmo, 6 meses después volví a cambiar de carrera, ahora terapia física, donde aprendí pronto, por una parte, que mi madre me amaba, y por otro, que aún es un misterio sagrado la diferencia entre fisioterapia y terapia física. Así que terminé la carrera, aunque desde la primera clase quise abortar la misión. Había tanto que no conocía. Hablar de función celular, de organelos, tipos de tejido, concepto de vida, homeostasis y muchos otros temas más. Fue un tanto abrumador, puesto que para empezar yo era más grande que la mayoría de mis compañeros, al menos por unos 3 años, y luego no entendía nada. Fue un gran esfuerzo, al menos al principio. Y bueno, al final de esta etapa me gradué, obtuve mi cédula profesional y decidí dedicarme a otra cosa, como la administración de redes sociales y la creación de videos para bodas. Entonces fue mucho más claro que en realidad lo que me interesaba era el conocimiento en sí, un gusto por aprender, por saber cosas nuevas. ¿Y por qué estudiar filosofía? Porque no planeo detenerme. Ojalá la vida me permita siempre poder seguir aprendiendo, hasta el día en que me muera, cuando mi cerebro deje de comprender, de recibir información, de expandir sus formas de ver el mundo. Por tanto, hay un gusto por el saber, un amor por el conocimiento, una sed y un hambre que no se sacia con nada, o con prácticamente nada, y cuando se logra, dura poco, así que hay que seguir bebiendo y hay que seguir comiendo. Trozos de ciencias de la comunicación, trozos de música, trozos de fisioterapia y, por si fuera poco, un diplomado en enfoque centrado en la persona y media licenciatura en Derecho me han traído hasta las puertas de la filosofía. Y con esto en mente, me topo una vez más con un mundo nuevo que rápidamente comienza a gustarme. Y me topa con la primera problemática del campo, la pregunta filosófica primordial: ¿qué es la filosofía? Y aprovechando el hacer de esta pregunta, les introduzco a 2 de mis más grandes herramientas de estudio, ChatGPT y YouTube.
A mis 32 años tengo severos problemas de concentración. No tengo idea si sea por la misma edad o por las secuelas del COVID-19 o porque siempre he odiado leer en mayor o menor medida. Suelo preferir escuchar algo antes que leerlo, por lo que los videos, los audiolibros o los documentos convertidos de texto a voz o la conversación tipo chat son mis técnicas de estudio. Si debo leerlo, entonces puedo convertirlo en audio y escucharlo, o convertirlo en una conversación más o menos casual. Pero esto no era lo importante. Lo importante es saber qué es filosofía y vamos a descoserlo como lo presentan 5 autores aleatoriamente elegidos atravesando más de 2000 años de historia. A Pitágoras se le atribuye la creación del término. Cuando se referían a él como sabio, en lugar de decir que él era sabio, él decía que no, sino que más bien él era un amante de la sabiduría. Por tanto, quedaba implícita la idea de que la filosofía es el amor por la sabiduría, la búsqueda constante por el conocimiento. Para Tomás de Aquino, la filosofía es la ciencia de las cosas por sus causas primeras, y cuanto tal, es también la ciencia del ser en cuanto ser. Ya pronto se empieza a hacer un revoltijo. Es la ciencia del ser en cuanto ser. Pero bueno, sigamos. Kant decía que la filosofía es la ciencia de la relación de todo conocimiento y toda razón a los fines últimos de la razón humana. Y lo bello de toparse con cada concepto es que muchos de ellos parecen incomprensibles. Para Baruch Spinoza, la filosofía es el conocimiento de la naturaleza y de nosotros mismos como parte de esa naturaleza, alcanzado mediante la razón. Bien, vamos viendo que algo tiene que ver con el conocimiento, con razón, con naturaleza, con amor, con el ser, con causas, con fines. Por último, para Ludwig Wittgenstein, la filosofía no es una teoría, sino una actividad. Una obra filosófica consiste esencialmente en aclaraciones. Entonces, parece ser que la filosofía tiene que ver con un amor por el saber que explora las causas y los fines de la realidad a través de la razón, de forma estructurada, que encuentra a través del ser humano con los sentidos y con su aparato locomotor su pretexto para relacionarse con el mundo y que trata de articular todo a través del lenguaje. Ya varias cosas problemáticas surgen de este cutre intento mío de poner una definición, pero también con el resto. No hay una sola definición, no todas comparten los mismos términos, no todas ellas buscan lo mismo, muy probablemente. Todas son leídas en español, pero probablemente son escritas en griego antiguo, en latín, alemán u otros idiomas. Y sin embargo, todas ellas son verdaderas. En su lugar y tiempo tienen validez. Y aquí podemos resaltar una de las razones por las cuales vale la pena estudiar filosofía. Nos vamos a encontrar con muchas cosas que no están cerradas como para tener una sola definición, ni tan abiertas como para diluir el conocimiento en la nada, ni muy, ni tan, como dicen en mi pueblo. Por tanto, la filosofía estudia las cosas desde múltiples puntos de vista, por ejemplo, la existencia de Dios. Este asunto primordial, que hoy muchas veces intenta problematizarse como una ciencia contra religión, probablemente primero se concibe así como un problema de la filosofía. Si todo esto tiene una causa, podríamos establecer un origen, o debemos quedarnos con una cadena causal infinita. Por ejemplo, si yo nací de mi madre y ella de su madre, y así hasta el fin de los tiempos, o el inicio de los tiempos en este caso, llegaríamos hacia atrás hasta el punto del origen de la vida, y si seguimos hacia atrás hasta el punto del origen del planeta, y del sistema solar, y de la galaxia, y de los cúmulos de galaxias, y tan atrás como aquello que conocemos como el continuo espacio y tiempo. Pero que a su vez podríamos seguir hacia atrás, de manera indefinida, y tal vez inaccesible para nuestra capacidad humana. Pero sí, y solo si hubiera un origen común, algo de lo que todo se desprendiera, estaríamos presentándonos ante la existencia de una causa sin causa, el principio primordial, antes que nada y después de todo. La existencia de Dios como problema filosófico es interesante porque pone dos perspectivas que, al menos hoy en día, dejan fuera la posibilidad de concluir cualquier cosa sin antes deber razonar, analizar, hasta cierto punto demostrar y, por supuesto, estructurar a favor o en contra. Si se aborda desde la filosofía, solo decir si existe o no existe no será suficiente. Y este mismo principio explorador puede abarcar prácticamente cualquier cosa. Aprendemos filosofía para estudiar las posturas a favor y en contra de cualquier argumento. Por otro lado, no podríamos considerar un análisis justo si no consideramos la historia de aquello de lo que hablamos, para observar así cómo las cosas se modifican o permanecen a través del tiempo y en un lugar en concreto, ya sea aquí y ahora o allá y entonces, o sus combinaciones, aquí y entonces y allá y ahora.
Pueden ver también cómo el lenguaje se va poniendo juguetón y funge un papel fundamental para poder expresar todo esto. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Para los judeocristianos este es el inicio de todo y es el argumento que para ellos es autosostenible, no necesita de mayor explicación, es fe, es aquello que escapa a la razón, no puede ser concebido a través de nuestro limitado entendimiento, es una experiencia, una revelación, un testimonio. Toda la Biblia puede ser concebida como un repaso histórico de Dios, pero también puede ser concebido como la pauta de las revelaciones de Dios ante nosotros, la historia de la Iglesia y todas sus vertientes. Llámese judía, católica, cristiana, testigos de Jehová, mormones, protestantes, entre muchos otros más. También podemos hacer un estudio de las metáforas que ofrece. Claro está, todo sujeto de acuerdo con la interpretación que seamos capaces de darles, en relación con el idioma en que es leído. Un breve ejemplo del problema del lenguaje es la traducción, cuyos errores pueden tener alcances sumamente interesantes. Un error de traducción se encuentra en el Nuevo Testamento, relacionado con la palabra griega camelos. El texto original griego dice: obviamente esto es incomprensible para mí, así que solo podré confiar en que alguien que lo haya traducido me diga qué es lo que está escrito en español. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. El problema radica en la palabra camelos, que significa camello. Sin embargo, algunos estudiosos creen que esto podría ser un error de transcripción o de traducción, y que la palabra original debería haber sido camilos, que significa cuerda o soga. La frase entonces se leería como: otra vez os digo que es más fácil pasar una cuerda por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Por lo tanto, la dificultad de entrar al reino de los cielos se hizo más difícil gracias a un error de traducción. ¿Ven ahora uno de los problemas que tenemos con el lenguaje? Claro, esto es una brevísima exploración del concepto de Dios. No hemos hablado del Dios del Islam, ni de los dioses griegos o aztecas o egipcios, que al menos deberían considerarse como materia de estudio, independientemente de que creamos que el nuestro es el verdadero o uno más de la fantasía. Pero también es problemático afirmar lo contrario, la no existencia, porque requerimos según aquellos más afines a la ciencia las pruebas para demostrar su existencia, y ante la ausencia de estas no es posible argumentar dicha existencia. Bertrand Russell argumenta que no hay necesidad de postular la existencia de Dios para explicar el universo. El universo podría ser simplemente un hecho bruto que no requiere una explicación externa. Richard Dawkins sostiene que la hipótesis de Dios es científicamente innecesaria y que no hay evidencia empírica que respalde la existencia de una deidad. La ciencia puede explicar el mundo natural sin recurrir a Dios. A.J. Ayer argumenta que la afirmación sobre Dios son sin sentido porque no son empíricamente verificables ni analíticamente verdaderas. Las afirmaciones religiosas no pueden ser sometidas a prueba alguna. Sin embargo, las críticas a los argumentos que niegan la existencia de Dios sostienen que la ciencia y la religión no son mutuamente excluyentes, sino complementarias. Se argumenta que el universo requiere una causa para su existencia, lo que sugiere la necesidad de una causa trascendental. Además, la racionalidad de la fe es defendida como similar a la confianza en nuestras percepciones y recuerdos, siendo razonable aceptar creencias religiosas como básicas. Finalmente, se afirma que las afirmaciones religiosas pueden tener sentido y ser inferidas razonablemente a partir de la evidencia y las experiencias religiosas, aunque no sean empíricamente verificables en sentido estricto. En la historia de la ciencia, el éter fue una vez considerado como una sustancia necesaria para la propagación de la luz en el vacío. Sin embargo, con el experimento de Michelson-Morley y la posterior teoría de la relatividad de Einstein, la idea del éter fue descartada. Esto demuestra cómo las teorías científicas pueden cambiar radicalmente a medida que se obtienen nuevas evidencias y entendimientos. De manera similar, las críticas a los argumentos que niegan la existencia de Dios sugieren que la relación entre ciencia y religión no es estática, lo que hoy puede parecer una hipótesis innecesaria o carente de sentido, como la creencia de Dios para algunos científicos, podría en otro contexto o con más información ser visto de manera diferente. Al igual que el concepto de éter fue reemplazado por una mejor comprensión de la física, los enfoques y entendimientos sobre la existencia de Dios podrían evolucionar.
La creencia en el éter era razonable, dada la evidencia y el conocimiento disponibles en su momento. Su posterior refutación se basó en nuevas evidencias y nuevas teorías. De manera análoga, la creencia en Dios puede ser vista como razonable dentro del marco de la experiencia humana y la evidencia disponible. Aunque no empíricamente verificable en el sentido estricto, puede ser inferida y considerada significativa desde una perspectiva más amplia. En lo personal, no tengo una postura definida todavía, ni a favor ni en contra, pero sí debo decir que durante al menos 20 años y antes de la filosofía, para mí la respuesta era que Dios no existía. Hoy por hoy, y después de haber profundizado más sobre el tema, mi postura es más bien agnóstica. No puedo afirmar su existencia, pero tampoco tengo pruebas para negarla. Y esto es un análisis súper breve, dado que su estudio ha sido tema de libros completos y se ha extendido durante miles de años, y hoy aún sigue siendo tema de debate. Ahora imagínate, podemos tener esta aproximación a muchas cosas, a muchos conceptos, como la realidad, la verdad, la belleza, el ser, el conocimiento, la ética y cualquier cosa que se te pueda ocurrir. Lo importante es el uso profundo de la razón, la estructura lógica. Y con lógica nos abrimos la puerta a su estudio mismo, la lógica como una rama de la filosofía. La lógica filosófica como disciplina tiene sus raíces en la antigua Grecia, con figuras como Aristóteles, quien es considerado el padre de la lógica formal. Aristóteles desarrolló el silogismo, una forma de razonamiento deductivo que establece relaciones entre proposiciones para llegar a conclusiones necesarias. Su obra, especialmente el Organon, sentó las bases de la lógica durante milenios. En la Edad Media, la lógica aristotélica fue expandida por filósofos escolásticos como Tomás de Aquino y Guillermo de Ockham, quienes adoptaron y refinaron estas ideas en el contexto de la teología y la filosofía cristiana. Durante el Renacimiento y la Edad Moderna, la lógica filosófica continuó evolucionando. Filósofos como René Descartes, Leibniz o Kant aportaron nuevas perspectivas sobre la naturaleza del razonamiento y la estructura del conocimiento. Leibniz, por ejemplo, soñaba con una matesis universalis, una lógica universal que pudiera resolver todos los problemas racionales mediante cálculos formales. Este periodo también vio el desarrollo de la lógica simbólica y la matemática, que comenzó a desvincularse de la lógica puramente filosófica y que se convirtió en una herramienta más formal y técnica. En el siglo XX, la lógica filosófica experimentó una transformación significativa con el trabajo de filósofos y matemáticos como Bertrand Russell, Ludwig Wittgenstein y Alfred Tarski. La lógica formal se integró con la filosofía del lenguaje, analizando cómo las proposiciones y los enunciados reflejan la realidad y pueden ser evaluados en términos de verdad y falsedad. Este periodo también dio lugar a la lógica modal y a nuevas formas de lógica no clásica, como la lógica intuicionista y la lógica paraconsistente, que abordaron limitaciones y paradojas en los sistemas formales tradicionales. La lógica filosófica, por tanto, ha evolucionado desde sus orígenes clásicos hasta convertirse en una disciplina multifacética que abarca el análisis formal del razonamiento como la exploración de sus implicaciones filosóficas. La filosofía abarca diversas ramas que exploran distintos aspectos fundamentales de la realidad y la experiencia humana. La metafísica estudia la naturaleza fundamental de la realidad, la existencia y el ser, abordando temas como la ontología, la cosmología, el problema mente-cuerpo, el tiempo, el espacio y el libre albedrío. La epistemología se centra en el conocimiento, su naturaleza, origen, límites y validez, investigando la justificación, la verdad, la creencia, el escepticismo y las fuentes del conocimiento como la percepción, la razón y la memoria. La ética examina los principios de la conducta humana y lo que constituye el bien y el mal, explorando teorías como la deontología, el utilitarismo, la ética de la virtud y la ética aplicada, incluyendo la bioética y la ética ambiental. La estética se ocupa del estudio de la belleza, el arte y el gusto, analizando conceptos como la belleza, el juicio estético, la teoría del arte, la crítica artística y lo sublime. Por último, la filosofía del lenguaje investiga la naturaleza, el origen y el uso del lenguaje, enfocándose en temas como el significado, la referencia, la verdad, la pragmática y la teoría de los actos del habla. Estas ramas ilustran la amplitud y la diversidad del pensamiento filosófico. Además de las mencionadas, otras ramas importantes de la filosofía incluyen la filosofía política, que estudia los fundamentos teóricos del gobierno, la justicia, la libertad, la autoridad y los derechos,
la filosofía de la ciencia, que investiga los fundamentos, métodos e implicaciones de la ciencia, la filosofía de la mente, que examina la naturaleza de la mente, la conciencia y las experiencias subjetivas, y la filosofía de la religión, que se ocupa del análisis filosófico de las creencias religiosas, la existencia de Dios, la naturaleza de la fe y la experiencia religiosa. Estas ramas amplían la exploración filosófica hacia diversas áreas de la realidad y el conocimiento, enriqueciendo nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. La filosofía puede ser vista tanto como una búsqueda sin fin de conocimiento y comprensión como una disciplina con objetos prácticos y aplicables en la vida real. Su valor reside en la capacidad para fomentar el pensamiento crítico, la reflexión profunda y el refinamiento continuo de nuestras ideas y de nuestras creencias. Así es como concluyo este trabajo, desde mi perspectiva de principiante y de alguna manera esperando sea útil para aquellos que son principiantes también, ya sea porque aún están en etapas tempranas de su saber filosófico, están en búsqueda de iniciar estudios más académicos o formales. Me encantaría saber qué entiendes tú por filosofía, por supuesto saber qué opinas de este video y claro, todos los comentarios son bienvenidos. Nos vemos. Hasta la próxima.